Vamos a tener un tiempo de oración. Haga un espacio para la oración. Hable con el Padre Celestial. Vamos a tomar un momento y vamos a darle a Él alabanza. Exalte su nombre, adórelo, adórelo. Dígale al Señor de su grandeza. Vamos a tomar unos momentos para confesar nuestros pecados a Él, para venir delante de Él con integridad, con autenticidad, con honestidad. Esté usted nombrando allí el pecado que ha cometido esta semana y aún hoy, un pecado que usted confiesa a Él y le pide a Él su misericordia, la gracia, el amor de Jesucristo y reciba el perdón. Y ahora dígale algo por lo que usted está agradecido. Comience por decirle gracias por tu perdón. Exprésele a Él la gratitud que usted siente por lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por usted. Y ahora vamos a orar por algunas cosas. Oremos por nuestro país. Oremos en contra de la división. Oremos por la unidad. Oremos por las tensiones raciales. Tal vez usted tiene alguna necesidad específica en su vida. Háblele de eso. Tal vez usted tiene que orar por alguien que usted conoce, un padre, un hijo. Levante esas personas delante del Señor. Y ahora, Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Estamos agradecidos de que tú nos escuchas cuando oramos, te exaltamos, te levantamos, oh Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti como gente necesitada y como gente que ha sido perdonada por la sangre de Jesucristo. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos muy agradecidos y venimos en esta oportunidad, Señor, no solo para hablar contigo individualmente, sino corporativamente en adoración. Recibe, Señor, lo que hacemos y lo que decimos y la gente de Dios dice amén.
I've been washed by the blood. I want shackles and chains. All my hope is in Jesus. My yesterday's gone. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. All my hope is in Jesus. God, my yesterday's gone. All my sins are forgiven. I've been washed by the blood. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, aleluya. Vamos a decir amén, nos vamos para la casa. Amén, gracias, Jordan. Ustedes de verdad que vinieron hoy a la iglesia. En Hechos 16, vamos a abrir las Biblias, por favor. O enciéndalo en su pantalla en Hechos 16. Vamos a continuar con algunas palabras claves de las que hemos estado hablando y la palabra de hoy es malestar. Ahí donde ustedes están sentados, están cómodamente mirando aquí en el auditorio o ustedes están mirando en casa, sentados con comodidad. Y nosotros hemos estado viviendo últimamente con un nivel de incomodidad, de malestar. Malestar es un sustantivo y es un verbo. Como sustantivo significa un dolor o una irritación. ¿Conocen a alguien así? No, es mentira, estoy molestando. Puede ser un dolor o una irritación. El paciente se quejó de malestar en la pantorrilla izquierda o en el codo. Cuando es un verbo significa hacer a alguien sentirse ansioso o avergonzado. En una novela reciente dice Quinn sintiendo la incomodidad de su esposa cambió el tema de nuevo al juego. Hombre inteligente, Quinn. Los últimos 6 meses han sido muchas cosas, no para menos han sido un dolor y una irritación. Para algunos ha sido mucho peor que eso, pero para la gran mayoría de nosotros hemos vivido las vidas con cierta incomodidad. Estoy entrenando para un paseo en bicicleta en octubre durante días consecutivos, lo que significa que estoy invirtiendo mucho tiempo y millas en mi bicicleta. Estoy en buena forma para la forma en que estoy, pero cuando más conduzco, más molestias tengo y mi frecuencia cardíaca es excelente. Pero mi doctor me lo ha dicho, que para la edad que tengo, eh, estoy haciéndolo bien. ¿Qué es lo que nos está molestando más en este momento? Nosotros oímos por todo lado este grito de malestar.
será volver a la escuela, que no ha sido fácil, ya sea que esté en vivo o en el aula, o una mixta, o está combinando ambos. ¿Será que trabajar desde la casa no es fácil? Mantenerse conectado con familias y amigos es un malestar. Intentando ir a algún lugar de vacaciones, un malestar. Sentarse al aire libre en las gradas con una máscara, viendo un juego. Y las máscaras, malestar. Muchas gracias por usar la suya hoy aquí. Vamos a ver algunas áreas en las que encontramos incomodidad en Hechos 16. La canción que Jordan estuvo dirigiendo pudo haber sido la canción de Silas, de Pablo y Silas, pero voy a darles una idea de qué era lo que estaba sucediendo. Lucas nos dice que un día en la ciudad de Filipos sus dueños estaban utilizando a una esclava como vidente o adivina para hacer dinero. La joven estaba diciéndole a la gente su futuro y los dueños estaban haciendo mucho dinero aparentemente. Lucas nos dice que ella estaba poseída por un demonio que le ayudaba a ella a hacer lo que ella estaba haciendo para hacer este dinero. Y mientras leemos la historia, el demonio habla por medio de esta muchacha y cuando ve a Pablo y a Silas y dice esas palabras, los señala y dice, estos hombres son esclavos del Dios Altísimo que están proclamándoles a ustedes un camino de salvación. Lo que es increíble en esas palabras es que había una precisión y una comprensión del espíritu poseedor. Cualquiera que sea la naturaleza del espíritu demoníaco, él entiende quiénes son Pablo y sus compañeros, cuál es su misión. Y aún así, este demonio puede ser expulsado por un mortal que confía en el poder del único Dios. Y es lo que hace Pablo. Él no solo atestigua, sino que exhibe el poder del Dios que adora. Cuando Pablo expulsa el demonio de la niña, trae una gran pérdida económica a los dueños de esta esclava y se llenan de ira y van a los magistrados locales y se quejan de que Pablo y Silas, estos judíos, y cuando dicen esto, ellos están chorreando de toda clase de negatividad. Estos judíos están enseñando sus costumbres. Nosotros somos romanos, ellos son judíos. Y estos judíos están enseñando cosas que son ilegales a nuestro nivel de ciudadanos romanos. Y entonces se quejan de Pablo y de Silas, dicen que ellos se oponen a las cosas buenas civilizadas de los romanos. Pablo y Silas están representando peligro para el sistema de vida de estas personas. Y ellos son siervos de Dios que han hecho cosas gloriosas. En el verso 22 dice que la multitud se vino en contra de ellos y los metieron en la cárcel y los ordenaron al carcelero para que los guardara con seguridad. Y habiendo recibido tal orden, los arrojó a la cárcel interior y les sujetó los pies en el cepo. Cuando les dieron muchos, cuando les dieron muchos golpes, dice allí. Podemos leerlo. ¿Qué es lo que realmente significa? En algunas traducciones quiere decir que les hicieron muchas rayas, muchas heridas. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Cada provincia romana tenía un grupo llamado lictores, eran policías brutales. Era el brazo fuerte del gobierno romano y estaban comandados por los magistrados. Cada uno llevaba una vara con un bastón de noche de policía, similar a lo que los policías andan hoy. Pero si un magistrado ordenaba a un lictor que golpeara a alguien, lo golpeaban literalmente hasta casi la muerte. Ellos sabían qué tan lejos ir.
En el versículo 24 dice que sujetaron sus pies en el cepo. Las acciones estaban destinadas a un propósito, inducir dolor. Extendían las piernas del prisionero lo más que pudieran hasta que las caderas estuvieran casi descoyuntadas y entonces sus piernas quedarían bloqueadas en esa posición. Se producirían calambres en las piernas al- y ellos sabían que tanto hacerlo para no quebrarlas, pero las estiraban. Tenían calambres, producían calambres. Algunas veces usted ha tenido un calambre, se ha levantado con un calambre en medio de la noche, duelen, son malos. Usted se levanta, estira la pierna y se le quita, pero ellos no podían caminar. Entonces, en este punto, ellos estaban heridos, ensangrentados, golpeados, tenían sus espaldas amoratadas, estaban yendo a través de un castigo muy doloroso. Estaban en ese punto en que tenían la espalda en carne viva y todo predicar la palabra de Dios. Pero la excusa era que él había echado un demonio. Claro que de eso no habían hablado, los dueños de la esclava no habían hablado de eso, pero dijeron que Pablo y Silas estaban cambiando las maneras de vivir. Y dice la Biblia que a medianoche estaban Pablo y Silas cantando y orando himnos, alabanzas a Dios, y los presos los escuchaban. Yo no sé si yo estuviera cantando y orando, si yo hubiera estado en esa situación. Si usted hubiera estado orando, que hubiera dicho, Señor, sácame de aquí, que esto pare. Pero ellos estaban adorando y cantando. Y ellos estaban levantándose a medianoche para dar gracias a Dios. Dice el salmista, me levanto a medianoche para darte gracias por tus justos juicios. Yo me pregunto si Pablo y Silas tenían ese versículo en sus corazones y en sus mentes. En Europa se hizo una grabación donde hubo dos hermanos que estaban adorando al Señor. Lucas usa una palabra griega muy rara en el versículo 25 que indicaría que los prisioneros estaban escuchando atentamente lo que cantaban. Estaban cantando a medianoche, estaban en el cepo, habían sido golpeados y los prisioneros estaban cantando. El príncipe de los predicadores, C.H. Spurgeon, dijo, cualquier tonto puede cantar todo el día. Es fácil cantar cuando podemos leer las notas a la luz del día, pero el cantante hábil puede cantar sin un rayo de luz para leer. Canciones en la noche vienen solo de Dios, no en el poder de los hombres. En la forma en que Lucas escribe esto, nos transmite la idea de que la oración y el canto se prolongaron durante mucho tiempo. El punto a ver es el fuerte testimonio que dieron durante la terrible prueba que estaban pasando. Hablando de incomodidad, no creo que sea un accidente que cuando más tarde Pablo escribió una carta a los filipenses, les dijera que se regocijen una y otra vez les dicen, regocíjense en el Señor siempre. De nuevo les diré, regocíjense. ¿Por qué les escribe eso a los filipenses? Porque eso es lo que estaban haciendo ellos en la cárcel de los filipenses. Estaban regocijando en medio de la incomodidad. A la medianoche, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban adorando, estaban alabando a Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en el momento de incomodidad? Bueno, yo estoy tratando de pasar, estoy enojado, me estoy quejando, estoy un poquito amargado. Eso describe cómo usted se ha estado sintiendo en esta estación de incomodidad. Algunos de ustedes han estado cantando, algunos han estado alabando, están orando. Tenemos un gran ejemplo aquí de qué hacer en el momento de incomodidad. Dios dirige nuestras vidas cuando estamos en un momento de oración y de adoración. En la hora de la medianoche, usted dirá, yo estoy en la oscuridad, me siento atrapado, no siento que haya una salida. ¿Qué hago? Comience a cantar. Yo creo que ese es el punto de hace 2 semanas, una semana. Manténgase cantando. Eso es lo que hay que hacer.
Comience a adorar otra vez, comience a orar otra vez. Se siente su espíritu y su alma en el mismo nivel antes de que comenzara el sermón. No, no, yo le puedo decir a usted que no me siento igual de como yo entré, me siento más arriba. ¿Por qué? Porque hemos estado adorando, hemos estado alabando, hemos estado adorando a Dios y orando. Y eso es lo que nos pasa cuando adoramos. Nos sentimos llenos y Dios trabaja en nosotros. En el verso 26 se nos dice que de repente se produjo un gran terremoto y se sacudieron los cimientos de la prisión e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se desataron las cadenas de todos. Cuando el carcelero se despertó y vio que se abrían las puertas de la prisión, desenvainó su espada y estaba a punto de suicidarse, suponiendo que los presos se habían escapado. Esta es una parte del mundo donde los terremotos no son infrecuentes, pero esto no fue un terremoto igual, fue un terremoto sobrenatural. La puerta de la prisión probablemente estaba cerrada por una barra de madera que caía en dos ranuras y las culatas estaban cerradas de manera similar. El terremoto liberó la barra, los prisioneros fueron desencadenados y las puertas se abrieron. ¿Y por qué se iba el carcelero a suicidar? Porque la ley romana decía que si un prisionero escapaba, el carcelero debía sufrir la pena que había sufrido el prisionero. Preferiría morir de esa manera que de la forma en que el gobierno romano lo despacharía. Saben, las circunstancias difieren para cada uno de nosotros, pero una persona que experimenta problemas graves y causa miedo, desamparo, desesperanza, inseguridad en la vida. Pablo y Silas estaban lidiando con un nivel de incomodidad. Este carcelero estaba de repente lidiando con un nivel severo de incomodidad, tanto que él estaba listo para quitarse su propia vida. Cada persona experimenta sus problemas, se siente sin esperanza, sin ayuda, inseguro. Y en cada momento de necesidad seria, en cada instancia de necesidad, una persona, usted y yo, nos volvemos a Dios o nos alejamos de Dios. Eso es lo que hacemos. Una persona puede llegar a acercarse a Dios o puede reaccionar contra Dios. Puede acercarse a Dios por ayuda o puede buscar una respuesta humanista. Eso es lo que podemos aprender con ese encarcelero en Filipia. Podemos aprender que esos niveles severos de incomodidad lo pueden llevar al punto de tratar de quitarse la vida. O podemos ir a Dios porque Él nos está acercando, Él nos está acercando y se está acercando a nosotros y nos acerca a Él. Dios dice, ven aquí, ven cerca, acércate. Yo estoy haciendo esto para que te acerques más a mí, porque yo no tenía tu atención antes. La vida continuaba para ti, tú hacías tus cosas, tú estabas alejado. Yo estoy tratando de tener tu atención. Acércate, acércate. Dios se mueve en circunstancias, se mueve en los terremotos, se mueve de muchas maneras, se mueve en su alma. Él se puede mover a través de una tragedia o cuando usted siente que hace una necesidad en su vida. Él se puede mover en su alma cuando usted lee la palabra de Dios, a través de un milagro, a través de un evento o a través de un momento en que usted seriamente piense en la vida, en la muerte. Puede moverse cuando oye la lectura de la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Él se puede mover de maneras innumerables. Llegamos a este punto en que Dios rompe las cadenas, Dios los saca de la cárcel. Y yo he llegado a pensar, y tal vez yo estoy equivocado, pero yo me pregunto si la razón principal de este terremoto no fue sacar a Silas y a Pablo de la cárcel. Yo me pregunto si la razón primaria habrá sido
de que este carcelero tuviera su alma removida por este terremoto. ¿Por qué está usted en prisión? ¿Por qué las cosas no están pasando? ¿Por qué las cosas no se abren tan rápido como esperabas? ¿Será porque hay presos y carceleros mirando te están mirando en una forma figurada? Que están a punto de ver lo que pasa en tu vida cuando las cosas cambian. Podría ser porque hay personas que necesitan ver qué va a pasar en la medianoche, cómo usted va a responder en medio de lo que está pasando. Podría ser que todo lo que te está pasando a ti en esta área de desorientación, de incomodidad, de decepción, es porque la gente quiere ver cómo un seguidor de Cristo responde cuando estas cosas pasan. En la mayoría de la parte, la prosperidad es algo que crea apatía. Pero cuando los que están a su alrededor lo oyen a usted cantando en el día de la adversidad y ellos lo ven a usted cantando en la medianoche, a la hora oscura, ellos van a decir lo que dijo el carcelero en el verso 28. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y pidió luces y se apresuró a entrar y temblando de miedo se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay un director de prisión gentil, un gentil, duro, mundano, rudo, brutal y haciendo la pregunta más crítica que cualquiera puede hacerse en toda su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El autor de los himnos escribe estas letras. Oh, ¿qué haré para salvarme de los dolores que agobia mi alma? Como las olas en la tormenta, cuando los vientos están en guerras calofriantes, inundaciones de angustia ruedan sobre mí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Oh Señor, mírame con misericordia. Ven, ven y habla paz a mi alma. ¿Qué no iré, querido Señor, sino a ti? Tú, Tú puedes sanar mi corazón quebrantado. Eso haré. ¿Qué voy a hacer? A Jesús iré y seré salvo. Gracias a Dios es Pablo quien está en la cárcel porque comprende el evangelio de la gracia de Jesús. La respuesta que Pablo dio demuestra que él entendía el evangelio de la gracia. La respuesta que este evangelista da es de Dios y usted nunca va a encontrar esas respuestas en filósofos, psiquiatras o psicólogos o en psicología secular. Usted no va a encontrar esa respuesta allí en Oprah. Yo sé que ustedes se enojan conmigo cuando yo lo digo de Oprah, pero yo lo voy a decir de todos modos. Usted no va a encontrar esa respuesta en Oprah tampoco, porque esa es la verdad de la palabra de Dios. Es la palabra que ha existido por décadas y décadas. Es la palabra de Dios. Es la respuesta que los que predican la palabra de Dios, de qué voy a hacer para ser salvo, viene y está fundada en la palabra de Dios. Y Pablo y Silas entendían el evangelio y la gracia del Señor Jesucristo. Ellos nunca predicaron la palabra de Dios a político, como lo hacen los políticos o los filósofos, ellos la predicaron para los pecadores, por pecadores. Es lo que dice el verso 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor junto con todos los que estaban en su casa. Lo que dicen que uno debe hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Debe confiar total y únicamente en el Señor Jesús para que te salve de sus pecados. Solo Él tiene el poder de salvar. Su nombre es el único en todo el mundo que puede salvar a cualquiera y que alguna vez haya salvado a alguien y salvará a alguien. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Punto, fin de la historia. Y a propósito, cuando él se lo menciona al carcelero, le dice, tú y tu casa serán salvos. Eso no significa que si ustedes creen, entonces toda su familia también se salva. No es lo que significa, es que usted cree y usted será salvo. Y cuando su familia crea
ellos también serán salvos. En el verso 33 dice que los tomó a esa hora de la noche, les lavó sus heridas y fue bautizado él y su familia y trajo a toda su familia y trajeron comida delante de ellos y se regocijaron en Dios. Ustedes saben cuando una persona ha sido salva por Cristo, cuando esa persona es realmente salva, usted se da cuenta porque esa persona comienza a lavar heridas, comienza a lavar pies, comienza a servir. Primero lo bautizan, es un buen recordatorio para nosotros. Si usted sigue a Cristo, su primer paso va a ser bautizarse. Después de haber creído, crea y bautícese. Y el próximo domingo vamos a tener bautismos en la playa la próxima semana. Vamos a ver algunas aplicaciones aquí a nuestra vida, hablando acerca de la incomodidad. Algunas veces mi incomodidad demuestra la desesperación del enemigo. A veces cuando usted se siente con malestar en su vida es porque el enemigo, Satanás, se siente desesperado. Cuando usted se siente golpeado, significa que Satanás lo considera a usted una amenaza en el dominio de la muerte y la oscuridad. Estás en su pantalla de radar y dices, eso es algo malo. No, es algo bueno. Si estás en el radar de Satanás, significa que tú no estás viviendo una vida tibia. Significa que estás viviendo por Cristo. Significa que estás tratando de lograr cosas por el reino. Si es Luis dijo en una de sus cartas, en una conversación ficticia entre un demonio más joven y uno más viejo, en la carta número 12, el demonio mentor le dice a Wormwood, el novato, que trate de mantener al paciente, que es un humano tibio, hacia la fe cristiana. Le dice, trata de mantener al paciente tibio en la fe cristiana. Deja que siga asistiendo a la iglesia, siempre y cuando tenga una mala actitud al respecto. Usted ve en estas cartas, los demonios no querían que nada sucediera muy dramático a la persona porque eso haría que se despertara y viera la luz. Quieren que siga cometiendo pecados menores, que se acumulen con el tiempo, porque el camino más seguro al infierno es el gradual, la pendiente suave, los pies suaves, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales. Ser tibio es la temperatura en el camino al infierno. Pero cuando estás vivo en Jesucristo, cuando llegan cosas a tu vida que te desafían espiritualmente hablando, desafían tu carácter, tu actitud, tu confianza, tu fe en Jesús, esa incomodidad muestra la desesperación de Satanás. Y ahí es donde queremos mantenerlo. A veces mi malestar es necesario para entrar en los sufrimientos de Cristo. Otra razón por la que nosotros tenemos esta incomodidad es porque estamos entrando en los sufrimientos de Cristo. En Colosenses, Pablo le escribe, yo, Pablo, ayudo a predicar las buenas nuevas. Estoy feliz en mis sufrimientos por ti. Hay cosas que Cristo todavía debe sufrir a través de su cuerpo, la iglesia. Estoy aceptando en mi cuerpo mi parte de estas cosas que hay que sufrir. En otras palabras, parte del trabajo de Pablo como ministro era llenar o completar los sufrimientos de Jesús. Espera un minuto, dices tú, ¿estás diciendo que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue de todo suficiente? No en absoluto. Eso no es lo que estoy diciendo, para nada. La obra en la cruz del Calvario fue completamente suficiente, validada por su resurrección. La idea aquí en Colosenses se relaciona con la iglesia, la novia de Cristo. Ve, eso somos nosotros. Así que como Jesús hoy tiene huellas de las espinas en su frente, agujeros de clavos en sus manos y sus pies, marcas de latigazos en su espalda, una herida de lanza en su costado, así también su novia, su iglesia, el cuerpo de Cristo, debe llevar las marcas del sufrimiento. Si su cuerpo, la iglesia, debe ajustarse plenamente a Él y reflejarlo correctamente a Él, algunos como Pablo y Silas tendrán que sufrir.
¿Qué nos hace pensar que somos exentos? ¿Qué me hace a mí pensar que yo soy exento de sufrimiento? ¿Por qué pensamos que esto es para otras personas algunas veces? En su temporada de malestar, regocíjese de que Dios lo ha considerado digno de participar en los sufrimientos de Cristo Jesús. Agárrese de eso, abrace esto. A veces mi malestar es una indicación de mi madurez. Esta es la última. A veces mi malestar es una indicación de mi madurez. Nunca sabrá qué tan avanzado está en el proceso de maduración hasta que lo golpeen un poquito, hasta que se sienta extremadamente incómodo, hasta que te empujen. Las pruebas no rompen ni no nos rompen ni nos hacen, pero revelan lo que sucede dentro de nosotros. Las pruebas no nos rompen ni nos hacen, pero revelan lo que sucede dentro de nosotros. Esta pandemia no lo va a romper, no lo hacen, pero ha revelado lo que está dentro de nosotros. A veces es bueno y a veces no es muy bueno. Cuando usted está golpeado verbalmente, emocionalmente, espiritualmente, usted tiene una oportunidad de ver lo que Cristo está haciendo en su vida. Cuando usted experimenta una estación de incomodidad, le revela lo que Dios ha logrado hacer en su vida. Nosotros como cristianos somos como bolsas de té. Nunca sabemos el sabor que tenemos hasta que nos ponen en agua caliente. Entonces comienza a salir el sabor. No sé ustedes, pero siempre me he sentido muy bien cuando sabía que en la próxima semana vendrían momentos potenciales de incomodidad, perplejidad, desorientación, decepción. Yo tenía esa sensación de que vienen, de que van a venir. Puedo ver algunas cosas en el horizonte. Podía prepararme, ceñirme la cintura en una forma figurada, formular un plan, prepararme para afrontar de frente. Cada uno de nosotros puede hacerlo bastante bien, pero son los tiempos que no esperamos, que vienen. Esos son los que revelan lo que está sucediendo realmente adentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida. Es cuando esto es revelado. Usted que se siente incómodo hoy, tal vez se refiere todo a la pandemia, tal vez es persecución en el trabajo porque usted ama a Jesús, tal vez es que lo están ridiculizando en la escuela, tal vez es que está haciendo, eh, su familia lo está apartando. Ninguna arma que se use contra ti se derrotará, te derrotará. La victoria viene de mí, dice el Señor. Mostrarás que a los que hablan en tu contra están equivocados. Estas son las cosas buenas que reciben mis siervos. Su victoria viene de mí. Ninguna que venga contra ti será prosperada. Ninguna arma que el enemigo intente contra ti va a prosperar. Era lo que Pablo y Silas sabían y experimentaron. Experimentaron incomodidad de muchas maneras, pero salieron en victoria. La incomodidad puede traer maduración profunda a tu fe. No maldigas el día ni maldigas la noche. No llores, no gimes, no te quejes, no desesperes. Recuerda el sufrimiento y la incomodidad de Cristo en la cruz por ti, por mí, y canta, canta hoy. Señor, si me ama lo suficiente como para colgarte en esa cruz por mí y te levantaste de la muerte por mí, confío en ti y aun cuando me sienta enterrado y seco y estéril y desolado, voy a poner mis ojos en ti y voy a prepararme para la bendición que tú vas a traer a mi vida, porque ninguna arma prosperará que venga contra mí. Y yo confío en ti y voy a cantar en medio de la noche.
Padre, gracias por este tiempo, por este recordatorio, por estas preciosas verdades de que podemos cantar en medio del desorden, podemos cantar en medio de la noche, podemos cantar a ti acerca de tu justicia. Podemos delante de ti, ya sea que usted está viendo en línea o que usted está aquí en este lugar, ¿qué lo ha estado haciendo sentir a usted incómodo últimamente? ¿Qué es lo que lo ha hecho quejarse? Y usted pensará, bueno, tengo una lista. Deje que Dios tome esa lista. Levántela. Dile al Señor, Señor, tomas esta lista y reemplázala con una canción. Y esas son las buenas noticias. No, vamos a cantar ahorita mismo. Usted puede empezar ahora mismo. Señor, toma nuestra adoración, toma nuestra vida, que sean consagradas a ti, Señor. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.